9:55, hoy lunes, iniciando la semana, estaremos hablando de transporte. Tenemos al amigo Julián Núñez, quien constantemente, siempre que necesitamos de su presencia por aquí, dice que sí. Y él dirige la Confederación Nacional del Transporte Organizado, Organizaciones del Transporte más bien, ¿verdad? Así es como lo definen CONATRA. Confederación de Transporte, sí, a nivel nacional. A nivel nacional. Porque CONATRA aglutina federaciones. Aglutina federaciones. Exactamente. Son entonces organizaciones apéndices todas de CONATRA, organizada y creada por Antonio Marte, ¿verdad? Sí, sí. Antonio Marte es el presidente de CONATRA. De CONATRA. Presidente nacional. Presidente nacional, sí. Que hay presidentes provinciales. Exacto. Pero eso es como algunos partidos políticos aquí. Ah. Sí. ¿En qué sentido? Que tienen un líder que es el dueño del partido. Ah, bueno. Porque ha habido otro presidente aparte de Antonio. Sí, sí, CONATRA tuvo más presidente. Lo que pasa es que después que Antonio asumió la presidencia, hemos optado. ¿Cuántos años hemos optado por él. ¿Han votado por él? Sí, hemos optado por él. No, ya Antonio tiene ahí un par de décadas. ¿Décadas? Sí. ¿Y quiénes lo eligen, el presidente nacional del CONATRA? Bueno, se hace un congreso nacional. Sí, que recientemente, en noviembre del año pasado, se ejerció ese congreso. ¿Quiénes votan en ese congreso? No, ahí votan todos los afiliados. Se hace un congreso con miles de miembros de CONATRA. Y me dicen por ahí, Sí. Julián, de que todos esos miembros de CONATRA son también integrantes de Primero la Gente. No todos. No. ¿Que no? No. Pues me informaron mal. Sí, le informaron mal. CONATRA es una diversidad de simpatizantes del partido y miembros del partido. Hay comunistas, reformistas, del PLD, el de la Fuerza del Pueblo. Ahí hay de todos los partidos. ¿Y cómo es que Antonio saca tantos votos entonces y mantiene ante la Junta Central Electoral su afiliación, su reconocimiento? Bien, por ejemplo, yo fui uno de los que decidí, trabajar por el partido Primero la Gente. Y así muchos dirigentes también decidieron trabajar, porque yo no soy político, pero cuando se trata de que entendemos que en este país hay que tener una fuerza política para a veces conseguir las cosas y que tomen a los sectores vulnerables en cuenta. Entonces fue una decisión que hicimos el equipo aquí para buscar esos votos del PPG. ¿Qué hace Antonio Marte? ¿Qué lo hace un presidencial? ¿Qué lo hace un hombre presidencial? Del país. Bien, Antonio Marte es un hombre sincero. Ustedes saben que él dice la S y la I, ustedes la ponen donde ustedes entiendan que la deben poner. Ahora, yo digo la cosa como hay que decirlo. Y eso es de un líder. Un líder tiene que ser una persona sincera, ¿verdad? Que se preocupe verdaderamente por los problemas que muchas veces la clase más vulnerable, que son las que más necesitan, ¿verdad? Se identifica mucho con eso. Ahora mismo ha demostrado en su provincia que en el Congreso hay 32 senadores y hay un Antonio Marte, porque la provincia de Santiago Rodríguez se ha dado el lujo de tener un senador, un representante auténtico que defienda a esa provincia. Mire, ¿qué fue lo que pasó recientemente, Julián, que había convocado a un paro en la capital por el aumento en los peajes y diciendo que esto iba a conllevar a un aumento en los pasajes? Y entonces convocó a un paro, tanto incluso que vimos nosotros raro que Juan Ubiere también estuviera apoyando esa iniciativa, esa decisión, ese llamado de Antonio Marte, el presidente del CONATRA. Y luego entonces salió con que no era un paro convocado como tal, sino que aquellos que no tenían combustible para salir no salieran, y aquellos que sí, que sí. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente?
Bien, Antonio Marte fue explícito en dar las informaciones como lo definía, ¿verdad? Como lo caracteriza. Sí, En realidad, el transporte tiene años operando en déficit, porque no es para nadie un secreto el desorden que hay en el tránsito y el transporte aquí en el país. Resulta que todos los países desarrollados y en vía de desarrollo son el transporte público es subsidiado por los gobiernos. Aquí en República Dominicana le llaman transporte público, pero en realidad en el fondo es un transporte privado. Porque, por ejemplo, un chofer que invierte en su carrito, que echa combustible, que da mantenimiento, que paga rodamiento, que le da la cuota del sindicato, el gobierno no pone nada ahí. Pero sin embargo, es un transporte que monta a todos los pasajeros que están en la vía, y por eso le dicen transporte público, pero en realidad para el chofer, para la empresa, es un transporte privado, porque el gobierno no pone nada ahí. Entonces, por ejemplo, el transporte urbano, ustedes saben que tenemos años operando con la misma tarifa que se cobra hace 10 años, es la misma tarifa que se está cobrando hoy. Pero sin embargo, el costo de operación se ha duplicado, porque ustedes saben que antes de la pandemia y después de la pandemia, en el año 2020, un cambio de aceite, usted iba y daba un cambio de aceite a su vehículo privado y le salía en unos 1.200, 1.300 pesos. Pero usted va ahora y en la actualidad, ese mismo cambio de aceite, con los filtros y eso, le sale casi en 13.000 pesos. O sea, se ha duplicado más de un 100%. Entonces, el transporte suburbano y el transporte urbano, con la famosa tarjeta de bono gas y el famoso subsidio que dicen que no es un subsidio, sino una compensación que tiene el gasoil regular, el diésel regular. Entonces, en ese entonces lo habían retirado. Entonces, Antonio lo que decía, bueno, he recibido llamadas de todo el conglomerado que no es posible que sigamos operando si lo poquito que recibíamos, aunque sea 10 o 12 días de un gasoil compensado para dar el servicio, no lo estamos recibiendo, pero sin embargo estamos operando ahogados. Entonces, todos los dirigentes llamando a Antonio, reclamando, le dicen, bueno, pues entonces lo que tendríamos que... Pero la excusa que se puso para la protesta tenía que ver con el peaje, más que con el gasoil, según lo que se presentó a los medios. Sí, porque en realidad quienes se empoderaron de ese tema de Villa Altagracia fue el mismo pueblo. Porque tú sabes que una guagua, un carro que transite 4, 6, 5 veces por el peaje, pagando ida y vuelta, entonces ya también, aparte de lo que le he venido explicando, de cómo están los costos de operación, entonces hay un incremento. Entonces, ¿qué iban a hacer los choferes? Iban a tener que aumentar el pasaje, porque ¿de dónde sacan? ¿Y a qué obedeció que retiraran el paro, la marcha que iban a hacer? Porque que se sepa, no se bajó el precio del peaje. Bueno, se llegó a un acuerdo en que a los choferes se le va a devolver una parte de pago de peaje que me imagino que sería la mitad. Pero, cosa que yo dudo, porque aquí cuando el que agarra después no suelta. Lo dudo, pero una promesa, ¿verdad? Que Una promesa, no se estableció el sistema para eso. Bueno, Antonio y Conatra estaban desde que se iba a trasladar el peaje diciendo que nos pusiéramos de acuerdo con eso, para que los choferes tuvieran una tarjeta especial o algo
donde solamente pagaran la mitad. Y entonces, Julián, ¿qué ha pasado aquí? Porque ha habido varios intentos de aumentar el pasaje del transporte público. Lo que pasa es que ustedes saben que estamos regidos por la ley 63-17. En este caso el Intran es la institución responsable para poder medir el costo de operación y poder dar un precio del pasaje. Pero el Intran nunca ha hecho eso. Pero si nosotros aumentamos, sabemos que vamos a sacrificar a la masa pobre. Porque se han hecho aumentos de salario aquí, pero ¿para qué cubre eso? Si aquí sabemos por dónde anda el costo de la canasta familiar. Entonces, es como la guerra de la piedra y el huevo contra la población. Hemos tratado de que por todas las vías no se aumente el precio del pasaje. Ahora bien, si el Intran hiciera realmente esa evaluación, ustedes saben que aquí en el transporte urbano un pasaje de 35 pesos costaría por lo menos 70 pesos si fuéramos a la realidad. Entonces, es una institución que ustedes saben que cada vez que viene un nuevo director trae su nuevo librito. Pero hay muchas cosas de la ley que lamentablemente todavía no se ponen en funcionamiento. ¿Cuáles son los vehículos que califican para ser miembros de estas organizaciones? Porque nosotros hemos visto vehículos circular, jipetas incluso, con letreros de organizaciones sindicales o centrales sindicales. ¿Cuáles son los requisitos? Porque uno supone que estos también se benefician con el combustible que es subsidiado, que con solamente el hecho de ser miembro ya pueden pasar por una de esas estaciones y están echando combustible a menor precio. No, fíjate, por ejemplo, los tanques que hay en las empresas de transporte solamente pueden echarle ese combustible compensado o no compensado, ¿verdad?, en ese tanque a las unidades que pertenecen a esa empresa. Por ejemplo, yo ando en un vehículo privado y yo le tengo una identificación de Conatra, pero eso es como que usted ande en su vehículo con una etiqueta de Diario 55. Eso es una vía de promoción. Hay muchos dirigentes que andan en su vehículo privado que también andan identificándose con la promoción de Conatra y que se sepa que ese es un miembro de Conatra que va ahí. Pero no eso le da el derecho que un vehículo privado vaya a cualquier tanque de eso a echar combustible. Pero sí le pueden echar, si son del transporte público, llamémosle así, aunque sean de otra federación. No, por ejemplo, si un vehículo, un miembro de la ruta Javilla Tour, vamos a poner un nombre, sí, ¿verdad? Javilla Tour, va de viaje a Santo Domingo y allá necesita echar combustible. Va a un tanque de eso de las empresas afiliadas con Conatra y tiene autorización de que le pueden echar ese combustible, pero solamente a los que son miembros, a los vehículos de trabajo, ni a jipeta, ni a camioneta, ni a garrafones, no, porque eso no es un expendio de combustible al público, eso no es una bomba que vende combustible, sino eso es para suplir la necesidad de esos sindicatos o empresas. Insistido en que esto no es un subsidio, usted le llama compensación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo lo que digo que la diferencia es que si fuera subsidiado, llegara ese combustible, en este caso el gasoil, con la exoneración de todo el impuesto. Pero en realidad no es así, eso es una parte.
En ese caso sería exonerado de impuestos. Y eso se le concede a algunas instituciones. Sí, hay que muchas instituciones que Que reciben tienen eso. exoneraciones de impuestos. Pero en este caso ustedes reciben un subsidio. ¿Qué es lo que le dan? 48 pesos menos, Por galón. sí, de lo que se paga de Parece impuestos. un subsidio eso, parece un subsidio. ¿Eh? Sí, subsidio y una Porque compensación. ¿cuánto está costando el gasoil regular? El gasol regular ahora está a 262.60 ¿El en gasoil? las bombas. Sí. Sí, pero la mayoría no usa gasoil. ¿Cómo? No, La mayoría no usa porque por gasoil. ejemplo el transporte urbano lo que utiliza es GLP, Es GLP, es más gas que otra Bueno. cosa. Sí. es GLP. Y- Entonces, ¿cómo llegar el subsidio a los choferes de transporte urbano? A través de la famosa tarjeta Bono Gas, que solamente la tiene como un 10% de los choferes. ¿Y un chofer puede pertenecer a más de una organización, Julián? A más de una organización. No, no es correcto porque sí. No es correcto, pero ustedes mantienen un control, un cruce de los miembros afiliados de porque yo puedo echar combustible por una y por otra, ser beneficiado. ¿O eso es por ruta? Sí, eso es por ruta, eso es por Si sindicato. tú eres de esta ruta, pertenece a la empresa X que está Sí. afiliada a esta Exactamente. federación. Por ejemplo, un afiliado de Conatra no puede ir a un afiliado en este caso que diríamos, de Fenatrano, Fenatrano. que también tiene tanques en sus empresas, ¿verdad? Entonces, un Fenatrano no va a Conatra, que yo entiendo que debiera de ser un asunto público, porque si es un chofer y es de una ruta y necesita, hay que darle servicio. Julián, hace unos meses ustedes avisaron por un escándalo que se hizo aquí por el tema de consumo de estupefacientes por parte de los conductores que llevan vidas ahí. Otro socio de ustedes, colega, también de apellido Marte, de aquí en Santiago, llegó a decir que los choferes se yompean, porque tienen muchas horas de trabajo, que se levantan temprano, que trabajan hasta la noche, y que muchos choferes se yompean, dice, fue el término que utilizó, para referirse al consumo de cierta sustancia que les permitía permanecer más horas trabajando. Ustedes anunciaron como Conatra que iban a comenzar un proceso de hacerle pruebas a los choferes. ¿La están haciendo? Bien, Conatra, Antonio se hizo eco de dar la información, pero en realidad Conatra siempre lo ha hecho. Conatra siempre ha hecho las pruebas. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que aquí en Santiago fue un escándalo una vez que en la ruta CJ27 con el compañero Mario Cruz, nosotros como Conatra siempre hace eso, tomamos la iniciativa y hicimos esa prueba. Eso se armó un escándalo aquí en Porque Santiago. no salen bien parados de ahí mucho. Bueno, hubieron muchos que salieron corriendo. Mejor. Sí, pero en realidad eso es parte de una responsabilidad. Porque a lo que se refiere el presidente de Conatra, Antonio Marte, es una realidad patente. Un chofer anda no solamente exponiendo su vida, sino también la vida de los pasajeros que lleva a bordo. Entonces, si usted lleva vidas, usted debe ser responsable de esas vidas. ¿Y cada qué tiempo hacen ustedes esas pruebas antidroga? Lo que pasa es que, lo que decía ahorita, quien es responsable, según la ley 63-17, de hacer eso, El Intran. es el Intran. Entonces, ¿qué andaba buscando Antonio con eso? Que el Intran de verdad funcione como tiene que funcionar. Es el Intran que tiene que salir regularmente a cada uno de los sindicatos, caerle de sorpresa. Hoy vinimos aquí a este sindicato y vamos a hacer la pero prueba ahí antidoping a comenzó todo el hacer mundo. ahí, pues, en el 9 se comenzó a hacer.
no sé si ha seguido, se dijo que se iba a extender. Y lo detuvieron. Pero ustedes lo hacen, ustedes. Sí, claro, en Conatra lo hacen. Lo Pero, que pasa es que para tú hacer una prueba, eso es una inversión. Y a Antonio se le atribuye decir que si lo hacían se iba a quedar medio país sin transporte. Bueno, Antonio está reclamando que las pruebas que el Intran hizo, que la publiquen. Que la publiquen. Y es una realidad, porque entonces hay que publicar, no hay que publicar nombres porque no podemos perjudicar a nadie. Pero si una empresa de transporte tiene 100 choferes, 100 miembros que andan dando servicio y 5 salieron positivos, hay que determinar qué hacer con esos 5 Pero esas miembros. declaraciones de Antonio dan a entenderle a la población que la mayor parte de los choferes consumen sustancias estupefacientes de ese tipo. Porque al decir se van a quedar sin choferes, la República Dominicana da la impresión de que andamos en el carro de concho o en la guagua con un individuo que uno no sabe si tiene un pase de la noche anterior o de esa mañana. Sí, ustedes saben cómo es Antonio Marte, porque es una figura que es única. Pintoresca. Entonces, Es única. Ahora con eso llamó la atención y salió el Intran inmediatamente pero no solo llama a la atención, reaccionar. es que nos preocupa a los que nos montamos en el servicio de transporte público y a los que tenemos familiares que se montan ahí. Y a veces cuando uno ve a los guagüeros matándose en la pista, esto es más preocupante aún. Entonces la pregunta es, ¿son muchos o no, como sugieren las declaraciones de Antonio? No son en su mayoría, ¿no? Porque en el transporte hay gente honesta, gente seria, de trabajo, que merecen respeto, ¿no? Pero a lo que Antonio se refiere es que sí, en Santo Domingo hay muchas rutas que si hacen pruebas, son pocos los choferes que quedan. Tecatos manejando carros públicos. Pero ustedes ven cómo es eso en Santo Domingo, ustedes han ido. Vamos a beber un café porque con esto sí no hay problema. Con esto sí no hay problema, Julián. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en esta presentación es taparroja, que es el tradicional, y el verde, que es el descafeinado. Café Santo Domingo, gracias Xiomara, lo mejor de lo nuestro. Mire, ustedes, los que andan en las calles sirviendo como transportistas, movilizando pasajeros, muchas veces la población se le queja sobre todo a los de la DGCET, porque parece ser que ustedes tienen luz verde para estacionarse, detenerse a coger un pasajero donde le dé su gana, y no hay una contravención, no hay una multa. Sin embargo, cualquier conductor de vehículo privado, pues sí se le detiene, sí se le toma más en cuenta que tenga que cumplir con la ley de tránsito. Fíjate, yo podría decir aquí, tú te refieres aquí a la ciudad de Santiago y vamos a decir a nivel nacional. A nivel nacional, hay como mucho mayor condescendencia con los del transporte público que con los privados. Sí, por ejemplo, yo aquí en Santiago puedo decir que es lamentable que una persona como el director regional que tenemos aquí, del Intran, el licenciado Domingo Matías, es lamentable cómo estas instituciones no aprovechan la experiencia de una persona como Domingo Matías, una persona que tiene vasta experiencia de transporte. Ustedes recuerdan que cuando ellos fundaron la Ruta K, era la ruta modelo de aquí. Sí, la más organizada que había. La ruta que tenía señalizada su parada, que los choferes. Entonces, el Intran, como yo decía, es una institución que cada vez que viene un nuevo director, trae su nuevo librito. Pero es como se ha referido Antonio. Si las instituciones y el gobierno
quieren resolver problemas de tránsito y transporte en la República Dominicana, tienen que involucrar en realidad a los actores, porque se gastan cientos y cientos de millones de pesos buscando técnicos que son buenos, porque siempre la profesionalidad hay que acudir a ella, y más con la modernidad y buscar los ejemplos de otros países. Pero no nos basta a nosotros aquí para resolver el problema con solamente venir y anunciar públicamente por los medios una medida cuando no se le da seguimiento a esa medida. Pero son más permisivos los DGC con los transportistas, conductores de carros públicos. Bueno, yo diría que podría ser más permisivo, porque tú sabes que el transporte público anda, su trabajo y su sustento es recogiendo los pasajeros, pero la ley debe ser para todo el mundo. Igual para todo el mundo. Porque, por ejemplo, una vez se llegó a un acuerdo cuando vino la AME, que en ese entonces se llamaban la AME, que el transporte público, por la movilidad que tenía que tener un chofer, de quizá abrir una puerta, cobrar el pasaje, le dieron una oportunidad de que no utilizara el cinturón. Pero la gente dice, pero mira cómo va el chofer de carro público sin cinturón, entonces a mí, que voy sin cinturón, me paran. Entonces, yo diría que hasta el chofer de carro público debiera de andar con su cinturón. Todo el mundo aquí tiene que andar con su cinturón, porque la ley tiene que ser para todo el mundo. Que no solamente el cinturón, es como se estacionan también a coger un pasajero. Exactamente. Y vemos incluso los transportes colectivos, las guaguas, los autobuses que se paran hasta mitad de una vía a tomar pasajeros. Sí, aquí hay un desorden en el tránsito y en el transporte de este país. ¿Deberían los autobuses de transporte interurbano tener sus paradas establecidas y que la gente sepa si no estás en la parada no te monto o no te dejo si no es en la parada? Podríamos llegar a ese punto, y lo pregunto por lo que se estaba diciendo de la ruta K, porque a veces la gente se educa, pero tienen que ponerse de parte y parte. Si yo sé que no me van a montar si no estoy ahí, pues yo me voy al lugar donde tengo que estar. Así es, lo que te decía, por ejemplo, con el licenciado Domingo Matías. Domingo Matías es una persona que yo puedo mirar que lo tienen amarrado, mutilado. Porque aquí, a través de las instituciones, no se hace nada que no venga dirigido de Santo Domingo. Aquí no se hace nada en ninguna de las instituciones, no solamente en el Intran. Porque, por ejemplo, el director del Intran, que lo llevaron al Congreso el otro día, decía también eso, que el Intran necesita hacer muchas cosas, pero que no puede hacerlas. Porque también más hacia arriba del Intran hay otras instituciones que esto tiene que tener voluntad política, pero decisiones prácticas, como dice Antonio Marte. Esto no solamente se puede quedar en teoría. Aquí no aprovechan a los dirigentes. Hay que hacer paneles, hay que hacer talleres, hay que juntarse con todos los dirigentes, con los teóricos y con los prácticos, porque ustedes saben que hay muchos dirigentes choferiles que no me voy a excluir yo, pero hay muchos que lo que somos es teóricos, que venimos a los medios de comunicación a hablar cosas solamente que me interesan, que me importan a mí, que me beneficien a mí. Pero aquí hay que poner el oído también hasta en los choferes. Hay que hacer consulta por las rutas. ¿Ustedes no tienen una comisión de educación en las federaciones? De formación, ¿no tienen una? Sí, y hemos gritado a los cuatro vientos. La ley 63-17 manda a que el Intran debe de encargarse. Aquí la educación vial es de emergencia, que hay
que ponerle hincapié a eso. Eso hay que llevarlo hasta las escuelas. ¿No ha dicho el Intran cuándo va a publicar el listado de los positivos? Porque por lo que vemos hoy, ustedes dicen que son de otra ruta, que son de Fenatrano, los positivos de la prueba antidopaje. No, también en Conatra salen positivos. Juan Ubiere dice que son de Conatra los positivos. Pero está bien, sí, está bien, no hay problema, pero el Intran lo que tiene que hacer es publicar. ¿No han dicho cuándo va a publicar? Antonio Marte y los dirigentes y los choferes están de acuerdo de que se publique. ¿Por qué? Porque el que sale positivo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar medidas. El tema de los tapones parece ser que no va a terminar por ahora, Julián. Y hemos hablado mucho de esto, inclusive aquí hay gente que siempre pone como pretexto excusa que le tomó un poquito más de tiempo estar con nosotros por esto de cómo están las calles hoy día. El sábado viví la experiencia, iba hacia Bellavista y desde Bellavista hacia la ciudad habían en el puente 3 carriles ocupados por los que venían para acá y solamente uno disponible. Un tapón y uno tomando en consideración de que el teleférico por lo menos se está moviendo hacia esa zona. ¿Por qué esto de los tapones todavía aquí en Santiago? Los tapones en Santiago, en Santo Domingo, Santiago y Santo Domingo, ¿verdad? La falta de planificación y de toma de decisiones. Yo decía ahorita y vuelvo y repito que, por ejemplo, hay que acudir a la experiencia de todos los actores de transporte. Porque, por ejemplo, solamente la balanza como que se declina hacia un lado cuando solamente se le quiere echar la culpa a los choferes de transporte de pasajeros. Pero aquí hay un desorden con el transporte también privado, con los motores. Esto es un asunto increíble. Se le está yendo de la mano. Yo decía que esto es un asunto más que teórico, práctico, de poner en funcionamiento la ley 63-17 con todos sus artículos, que se cumpla, que haya una publicidad educativa real, efectiva, permanente, pero que también haya un régimen de consecuencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos aquí, la vía está señalando que hay 2 carriles para transitar hacia el norte, hacia el sur, donde sea. Nosotros vamos ocupando nuestros 2 carriles, pero viene otro ciudadano que quizá viene muy desesperado y de una vez viene y te formaliza en la vía contraria otro carril. Entonces no hay régimen de consecuencia. Aquí la policía de la DGC es muy mínima. Hay que invertir no solamente en publicidad y en anunciar que se van a hacer cosas. No. Esas grandes inversiones hay que dirigirlas a la práctica. Aquí se necesitan más policías de la DGC. Yo no sé qué tampoco son, o qué falta de organización, porque por ejemplo ayer domingo, Día de las Madres, nosotros veíamos, mi familia, andábamos mucho en el vehículo, 7 agentes de la DGC, los contamos, 7 agentes de la DGC al doblar de la calle El Sol con Francia. ¿Qué necesidad hay de tener 7 agentes de la DGC el día que el transporte está más fluido en Santiago, un domingo a las 4 de la tarde, en la calle Francia, casi llegando a la 16 de agosto? ¿Por qué? ¿Cómo se justifica eso? Entonces, me dice, ¿es que faltan o es que no están organizados? ¿Cómo es que yo me encuentro un miércoles a las 4 o 5 de la tarde, 4 agentes de la DGC frente al Jardín Botánico, en la calle del Jardín Botánico,
como sabemos cómo se ponen las calles de la Estrella Sadalá, de la Luperón, de la Fuente, del Puente, a las 5 de la tarde hay 4 amén frente al Jardín Botánico, dígese. O sea, ¿faltan o están en otra cosa? Esa es una pregunta que no se la hacen solamente todos los ciudadanos, sino también los que dirigimos transporte. Porque por eso hablaba de la falta de planificación y de organización. Faltan DGC. Entonces los pocos que hay, lo que lo ponen a hacer barricada. Así no, así no. Esto es un asunto práctico. Si aquí no se hace las planificaciones con todos los actores y con una voluntad política de querer resolver verdaderamente el problema de tránsito y de transporte aquí, entonces nos pasarán décadas solamente anunciando acciones públicamente y haciendo inversiones para poder hacer esos lanzamientos de esas acciones. Pero entonces en la práctica no hay nada. La inversión hay que hacerla en la práctica. Hay que ir al terreno, como dice Antonio Marte. Esto no es de una oficina con aire acondicionado, planificando y diciendo que se va a hacer. Y trayendo técnicos de todos los países, pagándole miles y miles de dólares. Hay que invertirlo aquí y hay que ir a la práctica, hay que ir ahí al terreno de los hechos. En el transporte escolar de Santiago, estos vehículos, estamos hablando de ya con el nuevo paquete, estamos hablando de cientos de vehículos con el nuevo grupo que llegó de la nueva flotilla. Han considerado a los choferes de Conatra porque uno entiende que esos camiones lo manejan gente con experiencia choferil, esas guaguas, esos autobuses escolares. Esos autobuses, la misma administración del TRAE es que lo lleva a un centro de capacitación a esos choferes. Pero son choferes nuevos. No, choferes que tienen que tener la experiencia, porque el que no tiene ahí categoría 3 no puede manejar un autobús de eso. Pero ellos le dan una capacitación. ¿Eso lo reclutan ellos o le solicitan a ustedes choferes? No, son pocos los que han solicitado, porque eso es el mismo TRAE que se encarga de reclutar esos choferes. Pero lo que pasa es que, como usted dice, para manejar ese autobús hay que tener una licencia categoría 3. Se supone que aquí casi nadie con licencia categoría 3 está fuera de una federación de transportistas. Eso es lo que se entiende. Entonces, ¿de dónde los sacan a esos choferes con ese tipo de licencia? Sí, aquí hay muchas personas que tienen categoría 3. E incluso también de las mismas empresas han llamado choferes. Ahora hay escasez también de choferes en las empresas. Pero esa es la pregunta, si choferes de Conatra fueron considerados para nombrarlos como choferes en TRAE. Sí, hay algunos que sí. Porque han tenido la oportunidad de participar. Hay un tema con todo esto, Julián, y ha sido el reclamo de ustedes que a la hora que ya el sistema integrado de transporte esté funcionando como tal, pues quedarían muchos choferes desempleados. Y no era un mecanismo, una forma de que esos choferes ya hubiesen encontrado otra plaza donde trabajar. A eso me refería también ahorita con el asunto de la planificación, porque por ejemplo nosotros nunca hemos estado en contra del desarrollo del transporte. Usted sabe que todas las ciudades en el mundo tienen que aspirar a tener un transporte masivo. ¿Por qué? Porque las ciudades van creciendo. Por ejemplo, el parque vehicular hoy aquí en Santiago, en el país, no es el mismo de hace 5 años. Pero por ejemplo, cuando yo me refiero a que hay que venir a lo práctico, que hay que consultar, que hay que juntarse con los actores, hemos nosotros estado reclamándole
al Estado de que esos choferes que serán desplazados por la modernidad del transporte, que no podemos detenerla, hay que tomarlo en cuenta. Porque un chofer que tiene 20 años viviendo de un carro, cuando usted le quite ese instrumento de vida, ¿de qué va a vivir? ¿Ustedes tienen federaciones que van a ser afectadas? ¿Empresas? Sí. Sí, claro, claro. Entonces, cuando ese chofer, usted le quita esa herramienta, que es su medio de vida, de sostenerse, ¿de qué va a vivir ese hombre si él no sabe hacer más nada que no sea conchar? Pero también cuando un chofer llega a una edad límite, coge para su casa, ¿a qué? A morirse. Porque no tiene, porque él no estaba pagando la seguridad social. Él no estaba depositando su retiro en el fondo de pensión. Muchas veces el chofer lo que anda está sin seguro, que ahora con Conatra, gracias a Dios, ustedes vieron que hace un mes y pico, 2 meses, Contaron con Senasa. exactamente, se hizo un convenio con Senasa que el presidente de Conatra, Antonio Marte, logró y se está trabajando con eso, porque ni siquiera seguro tiene un chofer. Entonces, eso no es quítate tú para ponerme yo. Se necesita planificación real para poder que esto funcione. ¿Y le han dado algún tipo de seguridad? ¿Le han dado al menos la palabra a ustedes de que las rutas de Conatra que van a ser afectadas, los corredores quedarían en manos de Conatra? Bueno, eso es un tema del asunto de los corredores. ¿Por qué? Pero vamos a decir que sí, como le dijeron a los choferes de Villa Altagracia del peaje. Usted está como incrédulo. William, está incrédulo con eso. Claro, vamos a decir que estamos actuando entonces como Santo Tomás, que hay que ver para creer. ¿Por qué ha tardado más el tema del teleférico? La gente prefiere montarse en un concho, aunque dure mucho más tiempo para llegar a su destino, porque te montan el teleférico y está en un transporte donde no hay tapones, donde tú vas a llegar mucho más rápido a cruzar el puente, que es lo que la gente de aquel lado, Bellavista y toda esa zona que está por ahí, pues siempre anda buscando. Estos tapones no se podrían evitar si la gente la concientizan más para utilizar el teleférico. ¿Qué es lo que ha pasado que la gente no lo está usando? La falta de planificación, sigo Otra vez, insistiendo. Eso es lo que pasa. Sigo insistiendo, sí. No planifica este gobierno. No, es una falta de planificación, porque por ejemplo, ustedes saben cómo ya está acostumbrado el pasajero aquí en Santiago. El pasajero de Santiago, si tuviera la oportunidad de que tú lo recojas en la puerta de su casa y lo lleve a la puerta de su trabajo, fuera más fácil. Si tú te das cuenta, cuando tú vas transitando por una vía y va un carro de concho, hay un pasajero en esta esquina esperando el servicio para el carro. Por eso que tú decías que los choferes se paran donde quieran. Porque es que hay que educar no solamente al chofer, sino también a los que usan el servicio. Esa parada del teleférico, si yo vengo para la ciudad y estoy en Bellavista y me pasa el carro por el frente, yo tengo que caminar 3 cuadras o 4 cuadras para yo montarme en el teleférico. Yo prefiero montarme ahí mismo. Entonces, todo eso debieron de haberlo tomado en cuenta. Ahora, de que es un fracaso, yo diría que no es un fracaso, porque ustedes saben que el sistema integral, como tú señalabas, ese fue como el primer paso del sistema integral, porque vienen más fases. Por ejemplo, cuando entre en funcionamiento el monorriel Y las rutas. y las rutas alimentadoras, los corredores,
veremos que eso va a tener un movimiento efectivo. Lo que pasa es que también no es fácil uno ver una inversión tan costosa, como decía Antonio en una ocasión, los carritos voladores subiendo y bajando vacíos. No es fácil, entonces la gente critica, pero yo entiendo que por algún lado había que empezar. Eso fue como el primer caramelito de lo que viene. Y no era mejor elevado, puentes que crucen para aquel lado, paralelo a Pero lo claro, que tenemos, túneles. ¿No era preferible eso a esa modernización que quizás no dé tantos resultados como los expuestos por mucha gente que conoce y que debían edificarse ese tipo de construcciones? pero claro, hermano, nosotros una vez cuando José Enrique era síndico en esta ciudad, al principio cuando los parquímetros, no sé si ustedes recuerdan, le decíamos a esas comisiones que estaban estudiando de la necesidad de hacer otro puente hacia allá. Se tiene de aquel lado contemplado una extensión de la Francia. Siempre se ha estado contemplado, pero no se ejecuta. No se ejecuta porque que eso lo que te digo, que hay que venir a la práctica. Hay que venir a la práctica. Ahora, de la eliminación del teleférico solamente porque hay que hacer puentes, hay que hacer túneles, hay que hacer elevado, yo diría que no, porque el teleférico, el monorriel, los corredores son un transporte de futuro en todas las ciudades. Porque si tú tuvieras un servicio eficaz, público, donde tú pudieras moverte, tú dejas tu vehículo estacionado y entonces un vehículo que anda, uno menos que anda en el tapón, tú lo dejaras estacionado. Tú vas, por ejemplo, a Nueva York, vamos a decir, para tú andar en la ciudad de Nueva York en un vehículo es más traumático que tú coger una guagua y coger el tren, porque te es más fácil moverte. Entonces, hacia allá es que deben de encaminarse las ciudades para que el futuro del transporte, no sea un sueño. Hay muchos temas todavía que se nos quedan. Los parquímetros han vuelto a ser otra vez una discusión en el Consejo Edilicio. ¿Ustedes están de acuerdo con que se instalen una vez más los parquímetros en Santiago? En aquella ocasión nosotros nos opusimos a los parquímetros porque cuando la ciudad se dio cuenta de que no era solamente para buscar una solución de estacionamiento aquí en la ciudad, sino era un gran negocio. Porque, por ejemplo, aquí, cerca del canal, esta callecita que baja ahí, la Belén, poniéndole parquímetro a la Belén, cuando son callecitas de coche, que fueron confeccionadas para transitar coche. Pero como quiera se estacionan ahí. Sí, como quiera se estacionan, ¿no? Y también hay otra cosa, donde quiera que tú te estaciones aquí en la ciudad y donde, no solamente en el casco urbano, en la ciudad de Santiago, tú encuentras un parquímetro humano, porque tú tienes que como quiera pagar. Porque si no, hasta te rayan los vehículos y todo. Y los conos han vendido mucho últimamente. Y los conos, exactamente. Lo ponen ahí porque eso es propiedad de ellos. Propiedad de ese negocio que está ahí, no es propiedad mía. Y no uno, a veces te cogen 2 y 3 parqueos. Porque por eso es que yo insisto que hay que ir al terreno de los hechos y hay que aplicar la ley. Hay que poner a funcionar la ley para que pueda funcionar aquí. Si no, el tránsito no le vemos solución. Si no se toman determinaciones. Así funciona el mismo. Y nosotros hemos visto prácticas aquí, Julián, de gente que realmente está consciente del papel, del rol. En algunas paradas hacen filas para abordar el vehículo, o sea que no van matándose por entrar primero que el otro. Hacen sus filitas ahí esperando el autobús, cuando llega, de manera civilizada van entrando.
Sí, sí, así mismo Lo es. hemos visto. O sea, eso se puede replicar Exactamente. también en otros aspectos. Claro, porque es que la práctica, hay que venir a la práctica y poner a funcionar las cosas. Por ejemplo, los motores. Yo no crucifico a nadie. El motorista es un medio también que utiliza como vivir, para trasladarse a su lugar de trabajo, para ir al médico, para ir a comprar al supermercado. Es un medio de transporte. Ahora bien, el desorden que las autoridades le han permitido a los motoristas aquí, óigame, hermano, eso no tiene control. Un motorista aquí no tiene control. Yo soy un ciudadano que cuando salgo en mi vehículo ando tenso, porque cuando tú vas en tu vía, tú no sabes por dónde te va a salir Sí. un motor. Cuando tú vas en una vía, de momento, cuando tú vas muy bien en tu vía concentrado, en vía contraria viene un motor de frente que no frena, porque ellos no frenan, ellos siguen y tú tienes que frenar y para protegerlo a ellos. Y no hay régimen de consecuencia. Esa gente que ponen esos conos y se hacen dueños de la calle, los parqueadores que van y se paran aquí y dicen, no, esta cuadra es mía. No. Entonces, porque no hay régimen de Y consecuencia. las hermano. autoridades no hacen nada Julián, para eso. tenemos ya que cerrar la entrevista. Hay un tema en el país ahora que tiene a todos los sectores atentos, es un tema de la palestra pública. Estoy hablando del tema haitiano. Es un tema de mucha preocupación. En algún momento se le acusó a CONATRA de ser parte del sistema de tráfico de ilegales. Recientemente surgieron comentarios de que se utilizaban transporte de ustedes para traer desde la frontera hasta Santiago a ciudadanos ilegales. ¿Qué se les respondió a esas acusaciones? Si la memoria no nos falla a nosotros como ciudadanos, sabemos que si aquí en el país ha habido una persona que se ha pronunciado por todos los medios de comunicación, por todas las partes, en contra de la migración ilegal haitiana, es Antonio Marte, el presidente de CONATRA, un defensor de la patria. No solamente vehículos que pertenecen a algunas empresas de CONATRA, aquí hasta jipeta vemos que la agarran full, le sacan como los asientos, ¿verdad? Y lo que hacen es hasta jipeta privada y jipeta de alta gama. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Ahora bien, nosotros lo que criticábamos en ese entonces y lo criticamos actualmente es que si yo, como chofer de un autobús, que usted es el propietario, me presto a hacer un asunto ilegal, no es usted que tiene que cargar con la consecuencia, porque yo soy el chofer que ando. El autobús no va solo a ningún lado si el chofer no lo lleva. No va solo a ningún lado si el chofer no lo lleva. Lo que ustedes dicen que solo sea penalizado el chofer y no el vehículo en el que se usó para incurrir en el delito. Sí, porque hay choferes que toman su vehículo de trabajo porque son los responsables, los que son los que andan en esa guagua, los que la mueven para acá, los que la mueven para allá, que se han prestado, pero no solamente choferes que pertenecen a CONATRA, a una empresa de CONATRA. Ustedes reconocen que eso se da. Lo que ustedes no quieren es que el propietario del medio sea afectado por esas acciones, sino solo el chofer. No, y no queremos que eso se dé, porque nosotros no vamos con la migración ilegal haitiana. Eso hay que pararlo en este país, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque los haitianos pueden cruzar solos, claro que sí, pero sabemos nosotros que hay un gran negocio. Un negocio
lucrativo. Gracias, Julián. Gracias, Julián, por acompañarnos en esta mañana. Julián Núñez dirige a CONATRA en esta parte de la República Dominicana. Estamos en Santiago. A ustedes, gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Fran Rodríguez, y todo lo que somos parte del 55 en las mañanas, agradecemos la sintonía. Mañana, después de la misa, aquí nos reencontramos una vez más. A las 10 el programa Buen Día, no se lo pierda.